Lo tenemos, mis amados. Damos lectura entonces a la palabra del Señor y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así las Sagradas Escrituras: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Marido de qué, hermanos? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto ¿para qué? ¿No dado a qué? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible. ¿Y qué dice? Que gobierne bien, que tenga a sus hijos con toda, pues el que sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? También es necesario que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, dice la Biblia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué tremenda palabra, ¿verdad? ¿Quiere ir conmigo al contexto? Vamos al contexto. Vamos a Tito 1, 5 al 10. Bueno es Dios. Tito, 2 libros adelante donde estuvimos. Usted ya tiene tiempo en el Evangelio y ya sabe lo que yo le estoy mencionando. 5 al 10. Dice así la Escritura: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos, como dice la Biblia, que no estén acusados de disolución, ni porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que dice el 8, amante de lo bueno, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido como, para que también pueda exhortar y convencer a los que contradicen. Último versículo: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los y esos eran los judíos. Así que dejamos la lectura ahí y damos gracias al Señor. Oramos, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Buen Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú, soberano, grande, fuerte, poderoso, digno de suprema alabanza. Señor, hoy nos toca hablar de este tema tan importante y de la necesidad que tenemos, no solamente en medio nuestro hoy aquí, sino, Señor, a nivel, Señor, de tu iglesia en general alrededor del mundo. Te pedimos hoy que nos ayudes y que nos des de la gracia, de tu sabiduría y de tu misericordia, no solamente para poder entender de lo que hoy deseamos y queremos hablar, sino que también nos ayudes a poder hablarla, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que tu Espíritu Santo, Señor, se siga
moviendo, ministrando en este lugar, en nuestros corazones, como desde el principio. Hoy te venimos a decirte gracias por el momento que nos permites estar aquí hoy en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que se nos permite hoy el hablar de la palabra del Señor. Es un privilegio hablar de la Biblia. No sabemos cuándo se pueda restringir esta libertad. Esperemos que no pueda haber quien pueda parar la palabra de Dios o evitarlo, aunque ya hay países donde está muy limitado. Países comunistas, países donde solamente rige una religión, sea católica o sea musulmana. En diferentes lugares no hay libertad para hablar de lo que la Biblia en sí dice al respecto. Es bueno hoy entender que lo que el Señor nos quiere enseñar a través de ella es que Él piensa de lo que nosotros, o lo que Él quiere que nosotros seamos en esta vida. Es importante pensar que la iglesia del Señor camina a base de muchos factores. Aparte de su Espíritu Santo, que es lo más importante, también camina a base de liderazgo. El liderazgo es una parte muy fundamental dentro de lo que es una iglesia local, como también lo es una iglesia universal en todo el mundo. Pero la iglesia local de la que hoy nos referimos, hoy aquí con nosotros, es una iglesia que debe de caminar a base de liderazgo. Y para eso tenemos líderes en diferentes áreas. Hemos tomado la forma de poder poner líderes entre los varones, entre las hermanas, damas, entre los jóvenes. Otras iglesias lo practican de otra manera. Muchos de ellos no lo hacen como nosotros. Algunos solamente se enfocan en las reuniones fuera de la iglesia y no hay líderes entre ellos porque solamente hay uno. Eso no es discutible, ¿se entiende? Hay otras iglesias que no tienen nada, ni dentro ni afuera, también. Nosotros no venimos a juzgar a nadie, ni a hablar mal de nadie, ni a poner mal a nadie, sino que sencillamente lo que hoy queremos entender es la forma de liderar espiritualmente. Y como mencionaba el domingo pasado, el liderazgo espiritual no solamente está dentro de la iglesia en las muchas o pocas funciones que existen, sino que también hay funciones en todas las áreas. Y hablamos de lo que viene siendo el hogar, el matrimonio, los padres con los hijos, en las escuelas, en los trabajos, en la comunidad donde nosotros vivimos. También se refleja nuestro liderazgo como líderes espirituales. La vida espiritual que nosotros desempeñamos y que debemos desempeñar día con día de la manera correcta, no debe de ser a base de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos que así es, o porque tal vez en el camino o por los años que tenemos creemos que así es a nuestra conclusión. No, sino que nosotros debemos de tener claro y bien claro que la vida de liderazgo no es a base de lo que nosotros hemos llegado a nuestra conclusión, sino es a base de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. No debe de ser de lo que alguien piensa y cree que así es y que nosotros podamos llevar esa misma conducta. Seríamos prácticamente movidos o influenciados por una persona. Mas hoy queremos entender la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que hoy para nosotros es la parte más importante para poder ser un buen líder espiritualmente dentro de lo que es la obra o el reino de Dios. No vamos a poder en ningún momento de la vida el poder hacer lo que en realidad Dios quiere que seamos si no nos guiamos y sujetamos al manual que Dios le puso al hombre, y esa es la Biblia, la palabra de Dios. En ningún momento de la vida
vamos a poder llevar a cabo un liderazgo espiritual si nosotros no nos apegamos a la verdad de Dios. Podemos llegar a tener liderazgos extraordinarios dentro o fuera de lo que es la iglesia, pero si no hay una espiritualidad, entonces nuestro trabajo sería en vano. Por eso que muchas de las veces yo soy las personas que no estoy de acuerdo en bautizar a alguien sin que tenga conocimiento por qué se tiene que bautizar, sino que la Biblia a mí me enseña de que de los muchos que se bautizaron se les enseñó la razón para poder ser bautizados. No bautizo en el momento que la persona cree, aunque la Biblia dice, pero hay una pauta ahí, y ahí nosotros no podemos darle seguimiento como está escrito, en el sentido de que en el momento que creyó, en el momento se bautiza. No, la Biblia dice que Felipe le enseñó al etíope y le explicó, aunque en el mismo día sucedió, pero no lo metió antes de enseñarle la razón por qué se tenía que bautizar. Entonces es importante pensar que de la misma manera el liderazgo espiritual no se puede tomar a la ligera. El decir yo soy un líder espiritual, si usted no sabe ni yo no sé lo que en realidad conlleva la responsabilidad de un líder espiritual. ¿Me explico? Por eso es que es importante pensar que el líder espiritual no es aquel que solamente trabaja dentro de una iglesia local, sino el que todos los días, cotidianamente y continuamente, desde que se levanta hasta que se acuesta, es un líder espiritual. Y cuando nosotros entendemos esta parte, que es importantísimo para nosotros el hablar de este tema, es entender que nuestra vida, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ya no depende de nosotros, sino depende de Dios. Bueno, al menos yo lo entiendo así, porque así me dice la Biblia. El Señor le dijo a Pedro: cuando tú eras joven, te ceñías y ibas a donde tú querías ir, mas ahora le dice, otro es el que te ciñe a ti. Al menos yo entiendo que la Biblia nos enseña de que el que está en Cristo nueva criatura es. El Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Entonces la Biblia nos enseña que el que viene a Cristo nueva criatura es. Entender que pasa de creación a hijo. Entonces hablamos de una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no nuestra condición antigua o nuestra forma de pensar antiguamente cómo era la vida. Para yo poder antes ser un líder, yo tenía que golpear, tenía que matar, tenía que apedrear a alguien para poderme sentir que era superior a los demás. Aquí no es así. Ni mucho menos el trabajar una forma políticamente. El Señor lo dijo, y eso hablábamos el domingo pasado, de que hablando de los gobernantes de la vida, el Señor le dijo: en el reino no es así, le dijo. Y eso se lo dijo a los discípulos, y también nos lo dice a nosotros, de que no es el que sabe más es el mayor. No, el Señor dijo, sino el que sirve es el mayor. Entonces, para poder llegar a ser alguien en la vida, tenemos que empezar de abajo, para poder llegar a ser un buen líder. Y para poder empezar desde abajo, hay muchas cosas que debemos aprender. Hoy yo quiero hablar de algunas características muy importantes, pero para poder entender estas características, yo quiero mencionar lo que dijo un gran hombre hace muchos años. Y esto lo dijo en una entrevista que se le hizo en CNN, en el programa de Larry King Live. Y eso fue el 12 de diciembre en el 1999, donde muchos de aquí probablemente todavía no nacían. En ese año se le preguntó al general Colin Powell. A este hombre se le hizo la pregunta: ¿cuándo se le requirió una lista con las cualidades más importantes que a su criterio él respondiera cómo debe de ser un líder de las Fuerzas Armadas, o cómo debería, o qué debería poseer, en otras palabras? Y él propuso, y en su respuesta, las tres siguientes
características muy importantes que yo pienso que hoy a nosotros nos pueden ayudar. Número uno, él mencionó que tenía que ser competente. Número dos, dijo que tenía que tener carácter. Y número tres, dijo que tenía que tener coraje para poder hacer lo que se le había designado a hacer. Y es una gran verdad, porque cuando hablamos de lo que él mencionó de ser una persona competente, esto es llegar a ser capaz o hábil en definición de lo que es competente. Y hablamos de una preparación o de una forma de vida apto para poder hacer lo que se le ha designado a hacer. En lo que es el carácter, se define como tener valor moral y también espiritual. En el punto 3 que él menciona del coraje, la definición es ser valiente, es tener valor, es tener brillo, es tener aliento, es tener pasión, entusiasmo, denuedo, ánimo. Y no solamente eso, sino tener resolución y ser óptimo, o tener un optimismo en su vida. Entonces, cuando pensamos en un momento de lo que pasa, en lo que es un líder, hoy queremos añadirle un punto más a lo que este gran hombre mencionó en aquella pregunta que se le hizo. Y entender de que un hombre con estas cualidades sería o es un hombre extraordinario como un buen líder. Y hablamos militarmente, físicamente. Pero si a este líder o a esta persona o a este gran personaje que tiene estas cualidades, le añadiríamos lo que sería la sabiduría divina, sería algo mejor y extraordinario. ¿Usted qué piensa? Porque una persona que aunque tenga todas estas cualidades y tenga todas estas grandes habilidades y tenga todo este gran ejemplo de cómo poder llevar a cabo las cosas de un líder, pero si no tiene la sabiduría divina, definitivamente no llegará lejos. ¿Por qué? Porque todo lo que hará, lo hará de una manera equivocada. Es como la persona, o como voy a tener el ejemplo del joven. El joven se caracteriza por su juventud, pero también por su fuerza. El joven tiene fuerza, pero muchas de las veces el joven no usa su fuerza adecuadamente y correctamente. En el caso de nosotros que ya tenemos una edad, que ya estamos casados y que ya hemos pasado la etapa de la juventud, quisiéramos que esa fuerza que teníamos en la juventud regresara a nosotros. Porque se malgasta la fuerza en la juventud, no se aplica correctamente. Casi la mayoría de nosotros en nuestros trabajos ya no aplicamos la fuerza, más bien aplicamos la estrategia, el conocimiento y algunos hasta las mañas, ¿verdad? Hay muchos que ya no usan fuerza para cargar, usan maña para cargar las cosas. Ya no es tanta la fuerza, porque la fuerza es una de las cosas que ya no está. Aquellos que todavía pues la tienen, la conservan como oro, porque saben que en cualquier momento se puede ir, se puede desaparecer por los muchos dolores que ya como nosotros, adultos que somos, ya no sabemos cómo nos vamos a levantar al siguiente día. Bueno, al menos yo hablo de mí, ¿verdad? Espero que usted no se vaya a ofender, por favor. Porque antes cuando noviábamos, ¿verdad? Olíamos bien rico, a perfume caro. Esos perfumes, ¿verdad? Que volvían loca a la muchacha, volvían loco al muchacho. No, hoy no. Hoy algunos, no todos, nos levantamos oliendo a Bengué, a alcohol y a Vicks Vaporú, ¿verdad, hermano? Y a salompas y todas esas cosas. Ya no es tanto el perfume, sino ya puro, tanto que nos aplicamos para amanecer bien. Bueno, déjeme seguir con el tema, porque lo único que quería es que usted cambiara un poquito de eso, de su pensamiento. Bueno, entonces entendamos que es interesante pensar que un líder que no usa la sabiduría adecuadamente puede cometer muchos
errores, muchos errores, si no aplica correctamente la sabiduría de Dios. Ahora, cuando vemos aquí esta parte que es interesante para nosotros, hemos considerado unos versículos, una base bíblica muy interesante, con mucho valor espiritual, pero también mucho valor moral a la vida, como creyentes y como líderes en el Señor. Yo hago la pregunta, si usted quiere contestarla está bien, y si no, pues está bien, ¿verdad? ¿Cuántos líderes espirituales hay aquí en este día? Pero debemos de considerar hoy esta parte, y es que vamos a considerar y vamos a notar aquí estas cualidades como se encuentran en lo que la Biblia a nosotros nos enseña. No es algo que a mí se me haya ocurrido el ponerlas en ese orden como la Biblia hoy a nosotros nos los ha puesto a nosotros. No es como yo lo haya puesto, sino es como la Biblia nos la pone hoy a nosotros. Y quiero usar algunas versiones para poder entender un poquito más. Voy a usar la versión que nosotros utilizamos, y es la Reina Valera. Algunos tienen la Reina Valera revisión 60, y otros probablemente tengamos la revisión 99, 98, 97, y algunos tienen tal vez la revisión más actualizada, la del 2007. Así que espero que usted pueda entender conmigo esta parte. Pero quiero utilizar versiones, la versión popular, la versión de las Américas y la nueva versión internacional. Así que vamos a considerar este punto bien importante, y esperamos, ¿verdad?, que a través de la Biblia nosotros podamos hoy entender esta parte. Déjeme buscar aquí la Biblia para poder entender y poder caminar juntos. Bueno, Primera de Timoteo, donde dimos lectura en el capítulo 3, en el versículo 2, también lo encontramos en Tito capítulo 1 y versículo 6. Y la primera palabra que encontramos en el versículo 2 es donde dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra la encontramos en Tito 1:6, donde leímos. Pero la versión de las Américas usa la definición irreprochable. Esa es la definición que da la versión de las Américas, irreprochable. La nueva versión internacional usa la definición intachable. Y esta es una persona de buena definición, de buena reputación. Eso es lo que se define en esas tres definiciones bíblicas o interpretaciones de la palabra irreprensible de la Reina Valera. Esto se define como una buena reputación en la vida de alguien. Y para poder entender esta parte de buena reputación, estamos hablando de una persona que tiene buen carácter, tiene amabilidad, tiene una personalidad que puede congeniar con gente, que tiene la forma de poder acercarse y tratar con alguien, incluso sin tener una ganancia deshonesta, como dice la Biblia. En otras palabras, definamos la palabra en esta parte como buen testimonio, de lo que la palabra nos ayuda a entender, irreprensible. En Hechos capítulo 6 y en el versículo 3 nos ayuda a entender esta parte que estoy mencionando. Una persona irreprensible. Y en el capítulo 6 y en el versículo 3, la Biblia dice que había un problema en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos. Y que dice la Biblia que el problema que había ahí era que los apóstoles se les estaba exigiendo para que atendieran a las viudas en aquellos tiempos. Pero ellos no podían porque era mucho el trabajo. Entonces ellos llegaron a llevar al punto de elegir 7 personas que lidiaran con las mesas, que lidiaran con el servicio que se necesitaba en ese entonces.
Y a esas 7 personas se les llamaron diáconos. Entonces la Biblia dice de que 7 varones, y usa la palabra de buen testimonio. Quiere decir que no eran personas cualquiera, no eran personas neófitas, y vamos a explicar eso más adelante. No eran personas que no sabían de lo que estaba sucediendo, ¿no? Eran personas con conocimiento, con gente que ya tenían tiempo dentro de la iglesia, que conocían el trabajo, que sabían la responsabilidad y sabían a lo que ellos habían sido llamados. Entonces, eran personas de buena reputación, que es de buen testimonio. Pero no solamente eso, sino que también la Biblia dice que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces era una función que para nosotros tal vez hoy en la actualidad no es de mucha importancia, pero para ellos bíblicamente sí lo era. Sí lo era. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva la iglesia dentro, fuera, lo que es la obra de Dios, debe de ser importante. Debe de ser algo serio, debe de ser delicado para nosotros, para los hombres. Si para Dios lo es, cuanto más para nosotros, hermanos. Pero hoy en día, por las muchas situaciones y cambios que ha tenido, hermano, a través de las generaciones y de las muchas formas que se predica y se enseña, y de tantas definiciones que se les da a ciertos trabajos dentro de la iglesia, hemos perdido la esencia en lo que en sí es el servir a Dios. Por eso que es importante llegar a este punto y tocar este tema, para poder por un momento reflexionar que lo que para nosotros puede ser correcto, para Dios y la Biblia no es correcto. Entonces tenemos que alinear nuestra vida y ponerla a la orden del servicio de Dios. Tal vez usted dirá: pastor, yo estoy a la orden del servicio de Dios, pero hay algo que tal vez nos hace falta, y es entender lo que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos hacer bien las cosas y poder honrar al que nos ha llamado, al que nos ha salvado, el que dio su vida por nosotros, el que nos bendice todos los días, el que está con nosotros, el que cada día consuela nuestras vidas. A Él es que nosotros queremos honrar. ¿Alguien dice amén? Entonces, entender aquí esta parte es para servir. Era para servir que las mesas. En el capítulo 16 y versículo 2 también podemos ver otro ejemplo. Y es que se nota que Timoteo tenía también, dice la Biblia, un buen testimonio de los hermanos de su pueblo. Por esa razón es que Pablo lo adopta para que vaya con él a sus viajes misioneros. Quiere decir que la Biblia nos enseña que una persona irreprensible es aquella que tiene buen testimonio en lo que es no solamente fuera, sino que también dentro de lo que es la obra del Señor. Ahora la pregunta aquí es para nosotros, y la pregunta importante que hoy hacemos para nosotros es: ¿cómo nos consideran nuestras familias? ¿Cómo nos consideran nuestras familias? ¿Cómo nos consideran nuestros parientes? ¿Cómo nos consideran nuestros vecinos? ¿Cómo nos consideran los amigos de trabajo? ¿Nos consideran como personas irreprensibles? ¿Nos consideran como personas de buen testimonio? ¿Nos consideran como personas honestas, educadas, serias, amables? ¿Cómo nos miran ellos? ¿O qué piensan? ¿O qué opinan ellos de nosotros? Yo pienso que es buena pregunta. Amén, hermanos. Porque es bueno pensar qué es lo que piensan los demás de nosotros. Porque donde más nos movemos, donde más vivimos, donde más estamos, es en el trabajo, es afuera de la casa. Incluso si hoy le preguntáramos a la esposa: ¿qué usted piensa de su esposo espiritualmente? ¿Qué piensa usted de su esposa espiritualmente? Tal vez físicamente, materialmente. Tal vez nos diría: bueno, es un buen trabajador, una buena ama de casa,
una persona que ama a sus hijos, que pelea por ellos, que se desvela por ellos. El padre que se va bien temprano a trabajar y se va todo el día y no lo vemos traernos el pan y darnos todo lo que necesitamos. Que esa es una buena forma de poder hablar bien de la pareja. Pero en la parte espiritual, ¿qué opina? ¿Qué opinaría su esposo, su esposa, su compañero, sus hijos? ¿Qué opinaría? Es buena pregunta. ¿Usted qué cree? Pero hoy no se la vamos a hacer, porque nos podemos meter en problemas y muy serias. Entonces hoy no queremos desunir, hoy queremos unir. Hoy queremos edificar. Hoy queremos que Dios nos bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga en este día? Se lo va a dar, déselo al Señor, pues. La pregunta entonces aquí todavía sigue. ¿Somos irreprensibles delante de los que nos rodean? ¿Somos o tenemos una buena reputación? Usted se contestaría esa pregunta. Pero, ¿qué sigue diciendo el versículo 2, donde estamos en Primera de Timoteo? El buen líder espiritual debe de ser también marido de una sola mujer. El líder espiritual debe de ser marido de una sola mujer. La Biblia no nos lo dice aquí, pero yo pienso que sería de igual manera para la mujer. La mujer solamente debe de ser mujer de un solo marido. No dijeron amén las hermanas. Eso me preocupó. No me mire serio, por favor, porque no lo estoy diciendo yo solamente aquí lo estoy repitiendo. Tito, el contexto 1:6 también nos lo enseña. La nueva versión popular y la nueva versión internacional usa la definición esposo de una sola mujer. Si está casado, el líder debe de ser fiel a su esposa, tanto en pensamientos como también en hechos. Y aquí de una manera tratamos la palabra moral, en el sentido de que la Biblia no apoya la poligamia. Tal vez usted lee en la Biblia de que muchos personajes en la Biblia tuvieron más de una mujer, y sí, pero Dios no estaba de acuerdo con eso. Y eso queremos dejarlo bien claro. Ni tampoco la Biblia nos habla que aunque antiguamente existió la homosexualidad, también Dios no apoya la homosexualidad. Entonces son temas tan importantes que la Biblia los habla, pero Dios no los apoya. Entonces debemos de entender que Dios diseñó el matrimonio hombre y mujer. Hombre y mujer. No le hizo al hombre 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres. Dios hubiera descostillado a Adán si él hubiera querido. Si él hubiera querido, lo descostilla. Pero dijo no, solamente le voy a quitar una. Ni tampoco hizo al hombre, hermano, le hizo otro hombre como pareja. Aunque lo sacó de él, no lo formó hombre, lo formó mujer. Aunque más adelante la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Adán le llamó a Eva porque fue tomada de él. Le llamó varona o varón porque fue tomado de él. Pero eso no quiere decir que haya sido homosexual o haya sido transexual. No. La Biblia no apoya eso. Y tenemos que dejar clara esa parte de lo que la Biblia dice, lo que Dios instituyó
desde el principio. Lo que el hombre haya transgiversado y ha seguido cambiando y ha seguido apoyando a su manera y a su forma de pensar y de creer, ese es muy problema de él con Dios. No es lo que la Biblia a nosotros nos enseña, mis amados hermanos. Entonces, debemos de entender esta parte. Por eso que la Biblia dice, marido de una sola mujer. ¿Cuál es el requisito? Me voy a adelantar a explicar un poco lo que la Biblia nos enseña de lo que aquí el apóstol Pablo habla del obispado. Y es que está hablando de un líder, está hablando de un anciano, de una persona espiritual que tiene una función dentro de la iglesia, que no se le era permitido tener más de una mujer. Y no me quiero meter en problemas, porque la Biblia dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los va a enjuiciar en aquel día. Y no me quiero meter al recasamiento, porque ese es tema muy aparte. Pero el punto que estamos dialogando es el punto de lo que la Biblia aquí nos enseña, que un líder espiritual no puede estar relacionándose con más de una mujer cuando tiene un liderazgo dentro de la iglesia o espiritualmente hablando. Los miro muy callados a ustedes. Yo sabía. Pero vale la pena. Porque si de algo nos vamos a curar, que sea con la palabra de Dios. Amén. Tampoco apoya la lascivia ni la pornografía. El esposo debe dirigirse con todo sentimiento, de una manera romántica, de lo que aquí Dios lo diseñó sexualmente al hombre y a la misma manera a la mujer. Así el marido debe de ser de una sola mujer. Dios creó la sexualidad, claro que Dios creó la sexualidad para el matrimonio exclusivamente. Su plan es bueno, pero hay algo aquí que debemos de marcar, y es que Satanás ha venido a destruir los matrimonios. El fin de Satanás es destruir el matrimonio que Dios estableció, confundirlo, desintegrarlo, ensuciarlo, dañarlo, como fue establecido desde el principio, tratar la manera de distorsionar el matrimonio en esta actualidad. Y lo ha logrado, déjeme decirle. No en todos, pero lo ha logrado en muchos matrimonios. Y eso es algo que hoy debemos de considerar. Algo que el líder cristiano debe de ser marido de una sola mujer. Si usted piensa divorciarse y quiere y es un líder espiritual, piénselo 1000 veces antes de hacerlo. Piénselo. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer una función queriendo hacer otra que la Biblia no lo apoya. Es que eso así es. Pelee por su matrimonio, pelee por su familia, ayune, ore, vigile, clame a Dios, busque a Dios, derrame sus lágrimas, clámele a Dios, que Dios haga algo por su matrimonio, pero no se desligue de su matrimonio. Que no sea la solución el decir, allá afuera hay muchas, allá afuera hay muchos, allá hay mejores, allá hay mejores mujeres, mejores hombres. No, esa no es la solución. Esa es la solución que Satanás le da, pero no es la que Dios nos da a nosotros. Allá va a haber alguien que te va a querer mejor, el que te va a cocinar mejor, el que te va a atender mejor, el que te va a traer flores, porque el que tiene, creo que ni a tu entierro te va a llevar flores, le dicen las amigas. Y tal vez tenga razón, pero si esa fue o él fue el que Dios le dio, aguante. Porque si con él o con ella fue con la que se enamoró y dijo que iba a ser una vida, una familia, y ahora que la situación le está cambiando y quiere tornar, no, manténgase. No busque alternativas que no Dios apoya, ni tampoco la Biblia apoya para nosotros. Entonces busquemos la alternativa de Dios.
¿Y cuál es la alternativa de Dios? De que nosotros, como buenos creyentes y como buenos líderes espirituales, amemos a Dios y busquemos siempre la solución en Dios. ¿Alguien dice amén? El obrero del Señor debe de intentar aún más de amar a su esposa, como dice Efesios 5:25. A igual manera como Jesús amó a la iglesia y se entregó, dice la Biblia, por ella. Entonces, algo que nosotros debemos de hacer es como Jesús hizo con la iglesia, y es de entregarnos con amor, ser respetuosos, ser amables y orar también el uno por el otro. Pero también la Biblia dice de que el obrero o el líder espiritual debe ser sobrio. El versículo 2 nos enseña que debe de ser sobrio, como dice Tito 1:8. La versión popular lo define como llevar una vida seria. Sobrio, la versión popular lo define como una vida seria. La versión Nueva Internacional lo define como moderado. Entonces, hay definiciones bien interesantes. Esto incluye la idea de dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, no hablamos de una manera, como dice 1 Tesalonicenses 5:8, no darnos demasiada tolerancia a nosotros mismos. Como mencionaron decir, bueno, yo pienso que Dios me entiende, Dios sabe, y como Dios me entiende y Dios sabe mi necesidad, mi debilidad, entonces lo voy a hacer. No, la Biblia nos enseña de un dominio propio y el poder elegir qué es lo bueno y qué es lo malo. Elegir lo bueno nos va a traer buenos resultados. Elegir lo malo, recuérdense que nos va a traer malos resultados en la vida, sea de cualquier forma, de cualquier manera, a cualquier hora y en cualquier momento. Entonces, entendamos esta parte, porque cuando hablamos aquí de lo que dice 1 Tesalonicenses 5:8, ser sobrio es de una manera, está relacionado con la fe, el amor y la esperanza, que es lo que habla el apóstol Pablo aquí en esta parte. Es interesante pensar que cuando habla de sobrio, está hablando de una vida de obediencia, de una vida de amor y de una vida de cumplimiento a la ley de Dios. Que cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de una confianza en la palabra de Dios. Una persona sobria es aquella persona, como se define, de una vida llena de seriedad. En otras palabras, una persona que es sobria es aquella que no está perdida. Es una persona que camina en sus 5 sentidos. La persona ebria es aquella que pierde el control, aquella persona que no está en sus 5 sentidos. Una persona ebria comete y dice locuras. Una persona sobria sabe lo que está haciendo y sabe para dónde se conduce. Dígale a una persona borracha manejando, ¿para dónde vas? Le va a decir, no sé. No sé. Porque hay personas que no solamente pierden por un momento la noción, aunque no el conocimiento, pero la noción del tiempo y del lugar. Una persona sobria es aquella que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabe para dónde va, sabe para dónde tiene que ir y sabe para dónde no tiene que ir. Entonces, una persona, como la Biblia nos le enseña cómo debe de ser un líder espiritual, debe de ser sobria. Alguien que está aquí en este día. ¿Por qué? Porque es importante que la persona esté consciente de lo que está haciendo. Una persona que no está consciente de lo que está haciendo es una persona que más adelante vamos a entender la palabra neófito. Pero entendamos que sigue diciendo el versículo 2, debe de ser también prudente. Diga conmigo, prudente. La vida prudente, como nos lo menciona la versión Reina Valera 60, la nueva versión popular lo define como una vida juiciosa. La nueva versión internacional lo define como sensato, lo contrario al hoy,
sensato. Sensato es la persona que anda sobrio o es prudente. Una persona que no es prudente es una persona que no le importa nada de lo que está pasando o le pueda pasar alrededor. Por ejemplo, usamos el capítulo 25 de Mateo, donde nos habla de una parábola, y esa parábola se llama las 10 vírgenes. ¿Se recuerda la parábola, verdad? Que dice la Biblia que habían 10 vírgenes que están esperando aquí al esposo, porque se estaba efectuando como costumbre unas bodas, y probablemente en la parábola el esposo venía de lejos, porque se duró y se tardó, y aquello llegó y sucedió a medianoche, en la noche. Entonces el esposo probablemente venía de lejanas tierras, pero habían 10 vírgenes como costumbre, que daban al esposo y a la esposa para poder entrar a las bodas y celebrar lo que iba a suceder. Pero dice la Biblia que mientras las 10 esperaban al esposo, dice la Biblia que las 10 ¿qué? Cabecearon, se durmieron. Pero dice la Biblia que cuando escucharon la voz, he ahí, viene el esposo, se levantaron. Pero como ya era muy tarde, la Biblia dice que 5 de ellas no tenían suficiente aceite en las lámparas, que era algo de costumbre, que no había electricidad como hoy. Se alumbraban con candiles. ¿Alguien conoció los candiles? Las lámparas, ¿qué eran las lámparas? Esas eran las Coleman, esas eran las de antes, ¿verdad? Las que usaban anteriormente. Pero entendamos el texto, porque la Biblia dice que 5 de ellas no tenían suficiente aceite. La definición que Jesús da, usted conoce la historia, la definición que Jesús da dice que 5 eran prudentes y 5, dice el evangelista, eran insensatas. La definición insensata se la da una versión más antigua, y la definición insensata es una persona que se define como torpe. Disculpe la palabra. Una persona insensata se define como torpe o tonta, que esa es la definición que se le da a esa palabra. ¿Por qué? Porque una persona que aunque sabe que lo que debe de hacer no lo hace, la Biblia lo define como tonta, necia. Entonces aquí es donde debemos de entender esta parte. Por eso que la Biblia nos enseña que el líder espiritual debe de ser prudente, debe de ser sobrio, debe de ser sensato, no insensato. ¿Cómo necesitamos ser sensatos en este tiempo, hermanos? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que necesitamos ser sensatos en este tiempo en el que vivimos? En todo lo que está pasando, las guerras, terremotos, tsunamis, incendios, problemas económicos en los países sudamericanos, centroamericanos, hermano, y en todo alrededor del mundo. Los problemas, hermano, globales, los problemas que existen económicos, los problemas financieros, los problemas políticos, los problemas sociales. Hermanos, son muchos los problemas que estamos hoy enfrentando en la actualidad. A pesar que estamos viviendo en la era más avanzada tecnológicamente, los problemas también son grandes. Son grandes, son exagerados. Y de alguna manera tenemos que abrir los ojos. Tenemos que entender los tiempos. Tenemos que definir cuál es el tiempo en el que estamos viviendo bíblicamente. Pero para eso tenemos que ser sobrios, prudentes. Tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos está enseñando de los tiempos que estamos viviendo. Una persona que no está viviendo al tiempo que la Biblia así Dios la diseñó, es una persona que no es prudente. Está edificando para su futuro aquí en la tierra, pero no está edificando para su futuro en el cielo. Una persona prudente edifica para la vida eterna. Una persona insensata edifica para quedarse toda la vida en la tierra.
¿Y quién nos ha dicho a nosotros que vamos a vivir 100, 200, 300 años en la tierra, hermanos? Nadie. Antes vivían hasta 900, 1000, 1200, 1300 años. Pero eso ya pasó. El tiempo de hoy, el Salmo dice, en los 70 y hasta los más robustos, 80 años. Y algunos no llegamos tal vez ni vamos a llegar a los 70. Tal vez algunos no vamos a llegar ni a los 60. Tal vez algunos no vamos a llegar a los 50. No lo vengo a asustar, lo vengo a preparar para que usted edifique su vida en Dios, hermano. Usted tiene que prepararse para su vida con Dios. Usted tiene que estar listo. Si Dios a usted lo llama o me llama a mí, tenemos que estar preparados. Por eso que el buen líder espiritual debe de ser, ¿qué, hermanos? Prudente. Diga conmigo, debe de ser prudente. Este término sigue aún en un sinónimo. Y entendamos aquí la prudencia. Entendamos que la Biblia nos enseña que un buen líder espiritual debe de ser decoroso, como sigue diciendo el versículo 2. No hemos salido del versículo 2 y yo ya voy a terminar, hermanos. Un líder espiritual debe de ser decoroso. ¿Qué es decoroso? La definición, la Nueva Versión Popular la define como respetable. Es una vida ordenada que es adornada con la palabra de Dios. Cuando hablamos aquí de lo que es una persona respetable, volvemos a la misma pregunta que hicimos al principio. ¿Qué opina la gente de nuestro comportamiento? ¿Qué opinan nuestros vecinos o nuestros amigos de trabajo o los empleados que tenemos como empleadores que somos o como dueños de compañía? Ah, qué viejo tan amargado, qué viejo tan tacaño. La mujer que tiene le gasta todo el dinero, aunque a ellos no les importa, ¿verdad? Lo que haga el dueño de compañía. Pero eso es lo que piensan muchos de mucha gente que tienen compañías. ¿Usted qué piensa? Lo que puede opinar la gente allá afuera de nosotros, lo que puede opinar la gente de los que decimos que somos cristianos, porque hay que aclarar algo aquí. Cuando en el mundo se llama de cristianismo, se llama cristiandad o se define a un grupo como cristiano, debemos de definir bien esa palabra. Porque no toda la gente, por llamarse cristiano, es una persona que va de acuerdo a la verdad de Dios. Eso es bien claro y debemos dejarlo claro hoy. Porque una persona se puede llamar cristiano, pero no cree en la verdad de Dios. Algo que usted y yo debemos de aprender es lo que es las bases bíblicas que la Biblia nos enseña a nosotros. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Las bases bíblicas importantes o doctrinales o enseñanzas que hablan de la realidad y de la verdad de Dios. Número uno, debemos de conocer bien claramente la enseñanza de Dios, la divinidad de Dios. Debemos de entender la divinidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en la persona de Dios? ¿Y quién es Cristo en la persona humana? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué fue enviado y para qué fue enviado? ¿Qué función tiene la iglesia? El hablar del tema muy importante de lo que es el sacrificio, de lo que es la resurrección. Esos temas bien fundamentales usted los debe conocer como un buen líder espiritual. De lo que es entender el advenimiento de Cristo. Cristo regresará, vendrá por su iglesia a los aires y vendrá por segunda vez a la tierra. Pero no vendrá como cuando Él vino por primera vez, sino vendrá para enjuiciar a las naciones.
Entonces nosotros debemos de entender esas partes bien fundamentales de la Biblia, que son parte importante de un líder espiritual, de un buen creyente, de un buen hijo de Dios, que cuando alguien hable de lo que es la verdad de Dios, sepa de lo que se está hablando, que no sea una persona ignorante de lo que es la Biblia, porque aquí venimos a aprender de la Biblia. En nuestra casa aprendemos de la Biblia. Tenemos escuelas bíblicas, tenemos universidades bíblicas, hay lugares donde podemos aprender de la Biblia. Hay maestros, hermanos, que están dotados para enseñarnos de la Biblia. No hay excusa para no aprender de la Biblia. El problema es de que muchos de nosotros no queremos aprender de la Biblia. Tenemos Biblia, pero no la leemos. Tenemos estudios bíblicos, pero no los meditamos. Venimos a las muchas iglesias, pero no venimos con el sentido para cambiar. No venimos con el sentido para servir. No venimos con el sentido para ser mejores, sino para poder apaciguar la conciencia que me apuñala, que me raspa por lo que yo hice. Porque cuando yo voy a la iglesia me siento bien. La iglesia no es para sentirse bien. La iglesia es para que usted tenga una mejor comunión con Dios, para que usted se defina a quién va a amar, a servir, para que usted pueda entender cuál es el propósito de Dios en su vida, y para que la palabra venga no solamente a herir, sino también a sanar su corazón. Porque para poder sanar, muchas de las veces vamos a ser heridos. ¿Sabía usted eso? Sí. Usted se lastima, usted tiene un accidente, Dios no quiera, los que hemos tenido accidentes. Yo un día tuve un accidente de aquí hasta aquí. Me abrí, se me abrió toda la cara. Tal vez no toda, perdón, exagero, ¿verdad? Toda la cara, ¿verdad? Parte de la cara. Allá está mejor. Parte de la cara. Un accidente, alguien no vio, fue alguien que lo provocó. Llegué al hospital y ya la herida, a como puedo entenderlo, a mi forma de pensar, yo mismo me estaba dando los primeros auxilios. Y a alguien se le ocurrió llamar a los paramédicos. Y cuando llegaron los paramédicos ya me encontraron en así bastante sangre, más el agua que yo me estaba lavando, ya era demasiado lo que se miraba. Pero yo me sentía bien. Ya como yo podía, me estaba pegando esta parte de la cara. Y quiera que no, fíjese que como si ya se estaba como acomodando y pegando. Pero cuando llegó el paramédico, me dijo, déjame verte la cara. ¿Dónde fue el problema? Le dije, aquí. Y cuando me vio se quedó asustado. Y me dice, necesitamos llevarte al hospital. Yo le dije, no, tranquilo. Le dije, no, yo me quedo así. No, me dijo, te lo recomiendo que vayas al hospital. Bueno, le dije, bajo tu recomendación yo voy, pero yo me siento bien. Porque me sentía bien, porque la sangre se me paró. Me hice ahí un movimiento y me paré la sangre. Cuando yo llegué al hospital, yo esperaba que el médico me atendiera suave, con cariño, con amabilidad, porque me vio abierto de la cara, iba a tener misericordia. Y me dijo, a ver, me dijo, y ¡juá! Sentí morirme y como si sentí otra vez que regresé a la vida. Sentí, hermano, que se me nubló la vista. Soy sincero, se me nubló la vista. Y sentí un dolor, lo que no había sentido, porque estaba caliente, pero cuando yo llegué ahí ya estaba frío. El golpe. Sentí que se me nubló todo. Y dejé eso, aparte, no me pusieron anestesia. Me comenzaron a limpiar.
Y comenzaron a limpiar y a limpiar. Y no solamente el corte era por dentro, por fuera. El corte iba por dentro. El corte estaba bueno para, hermano, como una res que habían rajado, hermano. Desde aquí hasta aquí, por fuera y por dentro. Entonces me dijo el médico: te tenemos que coser. Y te tenemos que coser por dentro y por fuera. Y tenemos que mover todo lo que está ahí, me dice. Porque el golpe fue fuerte. ¿Qué podía yo hacer en las manos de ellos? Después fue que me inyectaron anestesia. Eso fue después de la limpiada. Pero para que yo quedara bien, tuvieron que raspar, limpiar, abrir para poder sanar. La palabra de Dios muchas de las veces nos va a incomodar, pero también nos va a sanar. Y nos va a hacer diferentes personas, con nuevas formas de pensar del evangelio que teníamos tal vez. Y si tal vez usted las sabía, hoy se las venimos a recordar, que todavía siguen siendo las mismas. No han cambiado. Están ahí todavía. Los que hemos cambiado hemos sido nosotros. A pasar de los tiempos, de los problemas y de las situaciones, hemos cambiado. Pero la palabra de Dios todavía sigue siendo la misma. La que viene a incomodar, pero también la que viene a sanar el corazón de nosotros. Voy a terminar con esta página, que solamente tengo aquí 5, pero son 20, así que las otras 15 se las doy después. Porque cuando hablamos aquí de la vida decorosa, estamos hablando de una persona que es una persona que es respetable. Es una persona que se da a respetar. No es una persona que le falta el respeto a la gente. Una cosa es decir las cosas como se debe de ser. Aunque hay mucha gente y muchas veces creemos y decimos. Alguien a mí un día me dijo: pastor, a mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. No sé a qué se refería con decir eso. Usted deme la interpretación de eso. Yo soy de las personas que no tengo pelos para hablar en la lengua. Yo las digo tal como son. Y sí, y entendemos. Venimos de diferentes culturas, diferente educación, diferente formación. Entendemos esa parte. Claro que sí, somos conscientes. No somos personas ignorantes, sabemos. Pero hay cosas que se tienen que decir de una manera a poder darnos a entender, no a ofender a nadie. Porque nuestro deseo no es ofender, nuestro deseo es edificar a alguien. Y de la manera que a veces vamos a ser respetables es cuando nosotros nos sabemos comunicar con la persona de una manera verbalmente y también a través de nuestro testimonio. Porque una cosa es hablar y otra cosa es demostrar quiénes somos. Porque hay personas que pueden hablar muy bonito, hay personas que pueden hablar maravillas, pero cuando salen afuera, que es al campo, que llamamos nosotros al campo de batalla, al campo de la vida, del diario vivir, ahí es donde debemos demostrar quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Debemos de reflejar lo mismo que hablamos. Debemos de respaldar con nuestra propia vida lo que nosotros decimos, hermanos. Yo con esto termino, no vengo tampoco a levantarme ni a levantar a nadie, no, son ejemplos para poder explicarme. Yo ya se lo he dicho, en el trabajo me han dicho a mí. El patrón me dijo el otro día, me dijo: César, ¿sabes por qué razón tú estás aquí con nosotros trabajando? Y le dije: bueno, por lo que sé, por la experiencia y por los muchos años que tengo. Me dijo: no. Entonces, por tu honestidad que tienes con nosotros. Quiere decir que nuestro testimonio habla más que 100 palabras, hermanos. Si usted quiere ser una persona que tenga abiertas las puertas donde quiera que usted pase, sea una persona que tenga buen testimonio, sea respetable, hable con respeto,
Sea una persona, como dice la Biblia, sea decoroso. Sea una persona que se deje llevar no por sus impulsos, sino por lo que el Espíritu de Dios en usted y en mí quiere hacer en nosotros. Ya no podemos robar como antes nos tenían catalogados. Aguarden todo porque ahí viene el ladrón, ahí viene el marihuanero, ahí viene la mentirosa, ahí viene el de lengua larga. ¿Qué apodo no nos tenían allá afuera nosotros, hermanos? ¿Cómo nos llamaban? Ahí viene el borrachín. Cuando, hermano, más si éramos gorditos o flaquitos, ¿verdad? En nuestro tiempo, yo le mencioné un día esto, teníamos, no sé si viva, un amigo en la vida mundana le llamábamos la tortilla. Ahí viene la tortilla. Y cuando venía en su sano juicio, su mamá tenía un puesto en el mercado y vendía aguas frescas. Para los que saben que son aguas frescas, en Guatemala decimos jugos, licuados. Y él, cuando le llevaba el material a su mamá, él se ponía las cosas en la cabeza y caminaba afeminadamente. ¿Me explico? Pero cuando él se emborrachaba, decía: ¿qué pasó, muchacho? Cambiaba su tonalidad. Cuando andaba bien ebrio, era macho, era hombre, era alfa. Pero cuando andaba en sus 5 sentidos, era todo lo contrario. Por eso fue que le pusimos la tortilla, porque se volteaba, pues. Qué cosas, ¿verdad, hermano? Nosotros como hijos de Dios no debemos de ser de doble cara. Debemos de ser solamente de una cara. ¿Qué es lo que piensa la gente de nosotros? ¿Qué es lo que piensa nuestra comunidad? ¿Qué es lo que piensa nuestro vecindario? ¿Qué es lo que piensa tu familia de ti? ¿Qué piensa mi familia de mí? Que cuando te dicen algo te airas. Dicen: ahí viene el toro, no le hablen. Que cuando quieres, tal vez quieren dialogar contigo, siempre quieres tener la razón. Esos temas los vamos a tocar aquí. Porque un buen líder espiritual no es el que contiende, sino el que sabe dirigirse con amabilidad. Cuando usted hable con alguien, deje que el alguien hable primero y después habla usted. Sepamos hablar, sepamos dirigirnos con la gente. Callemos cuando necesitamos callar, pero para eso necesitamos ser humildes. ¿Y cómo nos cuesta ser humildes? Estoy viendo algunos por aquí. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Gracias.